Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos. Misión imposible, Misión imposible. La semana pasada en El Dilema descubrimos cómo en la segunda parte de esta saga mezclaron las procesiones de Semana Santa con las fallas. Sí, en Hollywood tienen una visión a veces peculiar de nuestro país. Cuando no hablamos con acento mexicano, lo hacemos como si hablara Diego El Cigala. Y lo de las tradiciones, mejor dejarlo. Si ya les cuesta aceptar, incluso dónde estamos, acertar dónde estamos en el mapa, no hay que imaginarse cuánto les va a costar entender nuestra historia. ¿Cómo se ha representado eso, nuestra historia, la historia de España en Hollywood? La industria del cine americano ha alimentado la famosa leyenda negra, es una buena pregunta. Ahora lo vamos a descubrir con detalle, pero antes vamos a rebobinar un poco con Andrés Moraleda. Grabando. Micro en posición. Bueno, vamos a sorprenderles. ¡Acción! Pareces un poco agitado. ¿Quieres salir fuera a tomar el aire? ¡Y una mierda! Estoy listo, que rueden las cámaras. ¡Vamos a rodarla! Eso sí que es un estreno. Lo que quieras lo rodamos. Rebobine, por favor. Si quieres, Jaime, te respondo ya lo de si nos ha representado mal Hollywood. ¿Te lo respondo? Pues sí, nos ha representado mal, pero muy mal, ¿eh? Aún así le voy a echar un capote a los americanos, porque no son los que peor lo han hecho, porque es que en Europa, nuestros vecinos, el cine de nuestros vecinos, nos ha representado incluso peor, porque en Hollywood quizás ha sido por omisión, porque no existimos. O sea, en el Caribe no existían los españoles. No, en el lejano oeste no existían los españoles. En Europa, pues directamente es que, claro, les cuesta ser rigurosos, hasta con el que seguramente sea el acontecimiento más importante de nuestra historia, que es el descubrimiento de América. No sé si os acordáis de 1492, La conquista del paraíso, claro, aquella película que fue una superproducción europea que se estrenó en el 1992, con motivo del 5º centenario del descubrimiento. Estaba dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu como Cristóbal Colón. Salían Sigourney Weaver, Ángela Molina, Fernando Rey, Armana Santé. Vamos, que de presupuesto iba muy bien, pero ¿sabéis qué es lo primero que aparece de Castilla en la película? Ejecuciones en la plaza. Ay, efectivamente, parece que en Castilla, pues a ver, lo que se llevaba era dar garrote en cruces gigantes a brujas y herejes y quemarlos después. Y diréis, a ver, es que tampoco tenían tiempo para mostrar todo lo bonito del reino de Castilla y Aragón. Bueno, la película dura casi 3 horas, o sea que tiempo había. Y yo no quiero pensar mal, pero claro, Ridley Scott es inglés. Y claro, allí no nos tienen mucha simpatía. Y al metraje me remito. ¿Esa armada española ha zarpado con un ejército de 10.000 hombres? Su fuerza conjunta nos aplastará. Esto que estamos escuchando es Elizabeth, la Edad de Oro, segunda parte de las peripecias, esta producción británica, sobre la reina Isabel I de Inglaterra. En esta segunda entrega, pues Elizabeth se enfrenta a la temible Armada Invencible. Bueno, os podéis imaginar cómo y quiénes son los buenos y los malos en la historia. Sir Walter Raleigh, que era el pirata, ¿no?, que se enfrentó a la Armada Invencible, pues en aquella historia pues no es tan pirata. Los piratas somos nosotros. Y bueno, lo más sorprendente de esta cinta quizás es el personaje de Felipe II, el monarca español, porque Jordi Moya, que lo interpretaba, pues hacía una especie de sádico ultrarreligioso que a mí me recuerda más a un villano de Batman que a un rey. Llamo a las legiones de Cristo a la guerra. Virgen mojada de sangre. Ella pagará con su patria, su corona, su vida. A ver, Felipe II no es que fuese el tipo más majo del mundo, pero vamos, que aquí parece el Joker. Les gusta exagerar mucho por allí, pero no solo en las producciones británicas y estadounidenses, también el cine alemán ha exaltado esa locura de los españoles. El que albergue siquiera el pensamiento de huir será convertido en 190 pedazos. Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua será encerrado en prisión durante 150 años. 150 años en prisión, que vamos, que te da para morir 2 veces. Esto es de Aguirre, La cólera de Dios, de Werner Herzog, y narra la historia del explorador Lope de Aguirre en busca del Dorado. A ver, aquí vamos a disculparles un poco porque a este personaje en realidad le apodaban el loco y el tirano. También es verdad que Aguirre le interpretaba Klaus Kinski, que de acuerdo no iba a hacer, porque Klaus Kinski, a ver, era Klaus Kinski. Lo lleva. Lo llevaba dentro, lo de la locura. Lleva. Y eso sí, de español pinta muy poco. Conocí a un español llamado... Ahora no me acuerdo.
Y sí, en Piratas del Caribe también exageraron un poquito, sobre todo en la última entrega, La venganza de Salazar, porque en el resto de la saga se ignora la existencia de los españoles en el Caribe español. Claro, son ingleses y piratas. Piratas chinos, piratas franceses, piratas somalíes, pero no hay españoles en el Caribe español. Eso sí, en la última, un capitán de la Marina Real Española está decidido a eliminar a todos los piratas de los mares. Resulta que para completar su macabra misión, pues tiene que resucitar, porque, claro, le habían matado. A ver, él iba por los piratas, que buenos tampoco eran, que todo hay que ponerlo en contexto. Eso sí, para darle mucha más maldad al personaje de Salazar, que ya da bastante miedo con la interpretación de Bardem, pues le pusieron ese apellido, Salazar, que a mí me recuerda mucho más a un dictador portugués que a alguien español. Pero bueno, si es que no nos respetan ni en los cuentos, Jaime. Y a la princesa prometida me voy a remitir. Os prometo que no os mataré hasta que lleguéis a la cima. Eso es muy alentador, pero me temo que tendréis que esperar. ¿Y si os doy mi palabra de español? No, gracias. Conozco demasiado a los españoles. ¡Y corten! Genial, a positivar. Nuestra invitada estaba escuchando atentamente porque sabe mucho del asunto. De todo esto habla un trabajo fin de máster que ha sido premiado por el Ministerio de Defensa. La imagen de la presencia de España en América en el cine británico y estadounidense. Es obra de Esteban Vicente Boixeu, historiador y capitán, además. Precisamente ahora se encuentra de misión. Por eso vamos a hablar de todo ello con Josefina Martínez, doctora en Historia y profesora titular de la UNED y directora de esa investigación. Josefina, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Escuchaba atentamente, porque es verdad que hay una larga lista de películas y referencias de películas producidas en Hollywood y también por el cine británico que no nos deja en buen lugar. Efectivamente, desde antes de inventarse el cine y muchísimo antes de inventarse el cine, desde la época de Felipe II, cuando España era el imperio donde no se ponía el sol, ya los enemigos de este imperio hicieron lo posible por denostar el imperio español y claro, estos eran británicos y que van a heredar esta misma idea a su colonia norteamericana, que son el imperio actual. Podríamos empezar, por ejemplo, haciendo referencia a cómo la propaganda cambió la visión de la guerra de Cuba. Y nos tenemos que parar en la figura de William Randolph Hearst, por cierto, que luego inspiró a Orson Welles, en una de las mejores películas de la historia. Ya se cambió la imagen de los españoles a través de la prensa, de la maquinaria propagandística de los periódicos de Hearst. Sí, no solo a través de la prensa, sino que en ese momento, 1896, 97, 98, es cuando el cine empieza a hacer las primeras películas. Y varios camarógrafos van a Cuba a rodar y esas películas van a ser las primeras que se pasen en Estados Unidos, que es donde está librando su primera batalla internacional Estados Unidos como país, y es contra España, es el imperio que declina, el imperio español, y van a Cuba, y esas primeras peliculitas que son muy breves ya empiezan a manipular la historia tal como era. ¿Y qué imagen se proyectaba? Bueno, primero se proyectaba... Hay una película muy cortita, de unos 30 segundos, que es sobre la bandera española en el morro. Es una especie de telón de fondo donde bajan la bandera española y suben la bandera norteamericana en el morro, en La Habana. Luego, cómo los españoles atacan a los cubanos, cómo les van persiguiendo y les disparan por la espalda, que justo es lo que van a hacer los norteamericanos en la colina de San Juan y por lo que le van a dar una medalla al que luego será presidente norteamericano. Entonces ya empiezan a trastocar y tergiversar toda la historia de España y lo que está ocurriendo en aquellos momentos. Se nos presenta como traidores. Sí, como traidores, pues como retrógrados, como oscurantistas, sí, como si la religión fuese lo fundamental, y todo el mundo olvida o se intenta olvidar toda la cultura que España ha llevado al mundo, todos los descubrimientos que España ha hecho del mundo, en fin, una pena. Estamos hablando de las primeras películas, los primeros pasos de Hollywood, pero si avanzamos un poco en el tiempo y hacemos un recorrido por algunas más cercanas a esta época, el Código Da Vinci. Bueno, en el Código Da Vinci también te acaba sorprendiendo lo mismo, porque va a ser un
sacerdote español quien va a estar ocultando la verdad al mundo, y qué casualidad, la verdad la van a descubrir un investigador norteamericano y un profesor inglés. Entonces ellos son los que van a descubrir y sacar al mundo la realidad que los españoles están ocultando. ¿Y Bailando con Lobos? Bueno, Bailando con Lobos es un poco una negación de lo que España, de lo que fueron terrenos o territorios españoles. Entonces, en este caso, Kevin Costner habla con un jefe indio que le enseña un casco de un antiguo guerrero que sus abuelos habían luchado con él, pero como si hubieran pasado por allí, como si todo el sur de Norteamérica no hubiera habido una cultura española y una impregnación de lo que fue España en esos lugares. Y Josefina, ¿por qué se detiene especialmente en el caso de la película Piratas del Caribe? ¿Por qué tiene tanto interés esta película? Bueno, vamos a ver, es que el cine es muchas veces lo que llega, porque en general leer libros pues no nos da mucho tiempo, pero ir al cine sí, y películas que son para niños o que son de aventuras, ahí queda un estereotipo marcado. Entonces ha habido la última, la de Salazar, pero también hay una presencia en la cuarta película, en la de Marías Misteriosas, donde es un representante del ejército español el que va a destruir la fuente de la felicidad, esa bucólica idea de lo que era el pueblo indígena. Pues eso es bastante tremendo, porque al final no son ni los ingleses los malos, ni los piratas, ni los corsarios, son los españoles los que destruyen la fuente de la felicidad. Y luego en Salazar, que tiene una base histórica, eso es lo malo de la leyenda negra, ¿no? Hay una base histórica, realmente Fernando VI ha reflotado con el Marqués de la Ensenada en el siglo XVIII, toda la Armada Española, y es cuando vienen todos los galeones, cuando de nuevo el Imperio Español tiene una presencia importante. Entonces es contra esto contra lo que van a luchar los corsarios. Y entonces es un luchar contra un imposible, que cambien la idea de España, porque no somos así. Claro, estamos hablando de películas muy recientes, de producción muy reciente. Es decir, el peso de esta leyenda negra española se ha mantenido a lo largo de la historia y no se ha podido modificar. Está todavía vigente. Efectivamente, y eso es lo que este trabajo de Esteban Vicente ha sacado a la luz, o ha investigado sobre ello, ¿no? Sobre esa presencia constante que el cine de Hollywood sigue representando sobre cómo ven a los españoles. Entonces es lo que es un poco sorprendente, que aún nos vean vestidos de negro, que nos vean aún destruyendo la belleza, destruyendo las cosas bonitas por esa religiosidad un tanto exacerbada que acaba destruyéndolo todo. Pero es tan importante la influencia puede ser tan importante la influencia del cine, ¿puede socavar de esa manera nuestra imagen exterior? Yo creo que el cine es fundamental, porque ¿cuántas millones de personas ven una película al año? O sea, Piratas del Caribe está presente en los juegos de los niños, está presente en el cine de mayores aventuras hechos con un presupuesto enorme. Y bueno, ¿socava la imagen de España? No, pero mantiene la imagen de España, que no se reconoce las cosas buenas que ha aportado a la civilización. Porque para Josefina, para nuestra invitada, es muy importante, es evidente, la influencia del cine en el plano histórico. Yo tengo que hacer referencia a dos trabajos que se acaban de publicar, Mujeres en la guerra y en los ejércitos, y Después de mayo del 68. Sí, bueno, son los dos libros en los que acabo de colaborar. Uno sobre también un poco cuál es la presencia de la mujer, y la mujer militar en concreto, en el cine mundial. Sí. Y que es
bastante exigua esa presencia, ¿no? Casi no existe. Casi no existe. Bueno, pero por ejemplo, llegas a Avatar y ya sí todos los personajes son femeninos y ahí están lo que viene de toda la tradición desde la antigüedad, la sanadora y la guerrera, ¿no? Son esa imagen que tienen las mujeres y en esa película se juntan todas, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo que a mí me gusta mucho hacerlo y es muy bonito. Y el otro, pues un poco viene al hilo del proyecto de investigación en el que yo trabajo y que trabajamos 17 universidades, es un poco ver cuál ha sido la historia y la presencia del 68 en toda Europa. Yo efectivamente me ocupo del cine, entonces ver cuál ha sido el reflejo de esa revolución social y política que hubo y cómo lo ha recogido el cine en las filmografías pues estadounidense, alemana, inglesa, española e italiana. Entonces esa presencia de en qué ha quedado esa revolución. Me gustaría volver a ese apartado mujeres en la guerra y en los ejércitos. Hay pocas referencias, muy pocas referencias en el cine, en la historia del cine, y las únicas que hay tal vez nos remiten a mujeres heroínas, en solitario. Sí, efectivamente. O sea, es como si las mujeres fueran... su presencia hubiera sido como Agustina de Aragón. Efectivamente. O como otras muchas... Juana de Arco. Son heroínas, o sea, como si fuera una sola mujer la que ha luchado en contra de los ejércitos extranjeros que han invadido sus tierras, las tierras de sus padres, sus casas, su mundo, ¿no? Pero realmente ha habido una parte en que las mujeres han estado defendiendo mientras los hombres estaban formando parte de los ejércitos. Entonces, lo mismo que ocurre, que hay pocas mujeres directoras, pocas mujeres protagonistas de esas películas en la ficción y en el cine de superhéroes o superheroínas, pues lo mismo ocurre en cualquier otra película. Es un papel muy secundario el que ocupa la mujer en las películas bélicas. Volviendo al origen de esta conversación, esa imagen que ha proyectado Hollywood de España, de los españoles, desde el comienzo, desde el origen del cine hasta este momento, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos contribuir a que esa imagen cambie? Uy, yo creo que, bueno, pues en España hay muchísimos buenos actores y muchísimos buenos directores, entonces hemos formado y llevamos formando generaciones para que lleven una imagen de España diferente. Y quizá, hombre, no puede uno decir a un director de cine, yo ese papel no, pero a lo mejor sí que hay cosas que se pueden hacer diferentes y exportar lo que España ha hecho y lo que España somos, y no dejar que se mantenga esa idea antigua de una España retrógrada. Al hilo de lo que está hablando Josefina, de cómo podemos exportar, ¿no?, esa imagen de España, hay dos producciones bastante recientes que son Los últimos de Filipinas, en la que participan la plana mayor de actores españoles, que la verdad que está... Pero es una producción española. Es una producción española. Y también Oro, de Agustín Díaz Llanes, que transporta muy bien lo que realmente fue, ¿no?, el descubrimiento, ¿no?, la conquista del continente americano. Luego también hay series, Conquistadores Adventum, que lo cuentan muy bien documentadas, y empiezan a exportar un poco. Además son series y películas que se empiezan a exportar. Yo quería preguntarle a Josefina también por el caso de los estadounidenses metiéndose no solo con los españoles, sino entrando en otros muchos conflictos. Hay un artículo muy bueno de los compañeros del orden mundial, desde hace 2 años más o menos, que cuentan que en el 1945, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, los franceses tenían la percepción de que, la mitad de los franceses tenían la percepción de que fueron los rusos los que les salvaron de los nazis. A raíz de los años, poco a poco, además el artículo va detallando cuando van apareciendo las grandes películas sobre la Segunda Guerra Mundial, grandes películas americanas, en 2015 la mitad de los franceses, adivina, ¿quién piensan? Habían cambiado su opinión. Piensan que son los americanos los que les han salvado. ¿Por qué no somos capaces de contrarrestar? ¿Por qué no son capaces las industrias, por ejemplo, francesa, alemana, la industria rusa del cine? Es verdad que el cine ruso es un poco complicado de entrar a verlo, pero ¿por qué no son capaces de contrarrestar el relato americano? Básicamente por dinero, ¿no? Por presupuesto, ¿no? El secreto está en el presupuesto. El secreto está en que ellos hacen 10 veces
más películas que toda la industria europea junta. Y además la gente lo que quiere es ver espectáculo y lo que quiere es ver películas norteamericanas porque, quieramos o no, son las mejores. Como producen muchísimo más, producen muchísimas películas mejores. Entonces no podemos casi competir con la idea que ellos nos están lanzando. Y lo que tú decías, tienes razón. O sea, el cine ha hecho más por Estados Unidos o por cualquier país que lo cuente, más que cualquier estudio sesudo de cualquier profesor de una oscura universidad. Nos están apuntando en Twitter, es muy interesante este tema. Javier Carretero nos dice: en el grado de Relaciones Internacionales estudiábamos un fenómeno de enorme importancia para el cine y su relación con la opinión pública. Se denomina la diplomacia blanda y ayuda a los estados a crear percepciones positivas o negativas, una forma más de diplomacia. Efectivamente, es que eso lo empezaron a hacer los norteamericanos en España desde la Primera Guerra Mundial, y también lo hicieron en toda Europa. O sea, ¿cómo introducir sus ideas? Pues a través del cine, que es que al cine va todo el mundo. Y más que debería ir. Entonces el cine es lo que muchos nos entra por el oído, nos entra por la vista, nos entra por la emoción. Entonces nos implicamos muchísimo más en una película. Luego aquellas imágenes nos entran mucho más y nos quedan grabadas y acaban con cualquier otra cosa que hayamos podido leer. Y lo que fastidia, ¿no?, que te digan una versión de la historia y tú que a lo mejor no tengas que estar muy sabido en esa historia y que te la creas, tal cual como te la cuentan en la película. Y después, cuando descubres que no es verdad, que no era así, pues es que ya no tienes argumentos para rebatir. Por eso es importante estudiar historia. Ahí está. Ahí está. Y saber quiénes fuimos y quiénes somos. Que no lo sabemos. Esa diplomacia blanda también crea, por ejemplo, paradojas como, por ejemplo, llegan los españoles, ¿no?, en una película norteamericana y asesinan a un montonazo de indios sudamericanos, y entonces parecen que son unos bárbaros los españoles que llegan. ¿Por qué, por ejemplo, en las películas del oeste los vaqueros asesinan a un montón de indios sioux? Porque además son auténticas matanzas, pero qué buenos son los vaqueros vestidos de azul, y qué malos son los indios sioux. Porque están defendiendo su cultura en contra de los enemigos que en ese momento van a ser los indios. O sea, recordad un poco en qué películas los indios empiezan a reconocerse. Es que ha sido prácticamente los años 80, 90. O sea, antes eran salvajes. O sea, que es así, te cuelgan un San Benito y te quedas con él. Bueno, Josefina, nos están preguntando en Twitter dónde se puede leer, dónde se puede incluso estudiar esta publicación. ¿Es posible? Sí, se puede además adquirir, la ha publicado el Ministerio de Defensa. Entonces lo puedes leer bien por internet, o lo puedes comprar el libro si quieres que te lo impriman en papel. O sea, tú entras en Premios de Defensa 2019 y ahí tienes ese libro que lo puedes pedir por internet y tienes también puntos de venta, te lo indica todo en la página web donde puedes conseguirlo. Como doctora en Historia y profesora titular de la UNED y directora de esta investigación, ¿podemos tener un poco de esperanza? ¿Te has encontrado con películas que se han acercado muchísimo a la historia real, o no? ¿Hay algunos ejemplos? Hombre, ten en cuenta que las películas se hacen con 4 pinceladas en un guión. Mucha fantasía, pero... Efectivamente. Pero, bueno, poco a poco se van cambiando las ideas de lo que somos, de lo que fuimos y de España. Y hay películas en que también nos tratan bien. Pocas. Pero ese es el siguiente trabajo que tienen que hacer los alumnos. ¿En qué películas se nos trata bien en el mundo? A ver. ¿Qué las tiene que ver? Que se pongan a investigar. ¿Y en cuáles nosotros mismos nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado? Eso es lo peor. Eso es lo peor. Somos nosotros mismos los que degradamos a nuestro propio país y nuestra propia historia. Eso es lo más triste. Porque tú ves a los americanos y están encantados de haberse conocido. Los británicos. Los franceses. ¿Y por qué nosotros tenemos que hablar mal de nosotros? Es que de verdad que no se entiende. Esa actitud hay que cambiar. Hace poco hablábamos en este programa, resulta curioso lo que está pasando en Gran Bretaña, en Reino Unido, la cantidad de producciones que ensalzan la historia del Reino Unido
se están produciendo, sobre todo en los últimos tiempos, ante esta crisis que vive el país, esta crisis histórica que vive el país. Claro. Se mira atrás en el tiempo y se recuperan épocas de esplendor, de gloria. Sí. De hecho, parece que la Armada Invencible, en la película esta de Elizabeth, parece que la Armada Invencible ha sido un pirata quien con un barco incendiado ha acabado con la Armada Invencible. No, señor, no fue así la historia. Parece que es que los españoles estaban atacando a los británicos. No es verdad. O sea, son cosas que entran en el guión y que ahí se quedan y que nos lo tragamos, porque como no procesamos y no reflexionamos, nos quedamos con ello. Bueno, Josefina es Jack Sparrow, es nuestra Jack Sparrow. Aquí defendiendo a España. Bueno, Josefina Martínez, lanzando al final, además queda sobre la mesa ese mensaje de hay que estudiar historia, hay que repasar la historia. Efectivamente, hay que estudiar no a través de las historia. películas, puede ayudar ver cine, pero hay que estudiar al fin y al cabo historia. Josefina Martín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Son las 9.